Antonio Mendoza cumplía 60 años el día en que decidió volver a casa, no como el magnate que todos conocían, sino como un hombre que había tocado fondo. Caminó por la avenida principal de La Moraleja con la ropa rota, la barba larga, los zapatos gastados y una manta vieja sobre los hombros. Nadie lo reconoció. Nadie imaginó que aquel hombre, con aspecto de haber dormido en la calle, era uno de los empresarios más poderosos de España. Pero Antonio no había llegado así por accidente. Había sido su decisión, su prueba final. Durante 3 meses había vivido como un desconocido, fingiendo haberlo perdido todo. Había desaparecido del mundo empresarial, de los periódicos, de los eventos sociales. Había dejado que la noticia de su supuesta ruina se extendiera como un incendio. Y mientras tanto, desde un pequeño cuarto alquilado en Lavapiés, observó cómo reaccionaba su familia. Y lo que vio, lo destruyó. Su esposa Isabel, con quien había compartido 30 años de matrimonio, no derramó una sola lágrima, no llamó a la policía, no buscó pistas, no preguntó por él. Su única preocupación fue salvar lo que pudiera del patrimonio familiar, transferir bienes, consultar abogados, proteger su estilo de vida. Sus hijos, Carlos y Pablo, reaccionaron peor. No mostraron miedo por su desaparición, no mostraron amor, solo rabia. Rabia por la herencia perdida, rabia por el dinero que ya no podrían gastar, rabia porque el hombre que les había dado todo ya no podía darles nada. Pero hubo una excepción, Lucía, la hija menor, la única que nunca quiso su dinero, la única que había construido su vida con sus propias manos, la única que lo buscó durante 3 meses, recorriendo hospitales, calles, estaciones, refugios, sin rendirse. Ella era la razón por la que Antonio seguía adelante. Ella era la única luz en medio de la oscuridad. Y ahora, en el día de su cumpleaños número 60, Antonio regresaba a su mansión para ver con sus propios ojos quién era su verdadera familia. La casa brillaba como un palacio. Luces, música, invitados de la alta sociedad, políticos, empresarios, celebridades, una fiesta lujosa organizada por Isabel, no para honrarlo, sino para mantener las apariencias, para demostrar que la familia Mendoza seguía siendo poderosa, incluso sin él. Antonio se acercó a la entrada. El guardia lo miró con desprecio. «Aquí no se permite la entrada a mendigos», dijo. Antonio levantó la mirada, sin perder la dignidad. «He venido a la fiesta. Soy el homenajeado», respondió. El guardia soltó una carcajada. Llamó al jefe de seguridad. Ni siquiera él reconoció a Antonio bajo aquella barba descuidada. «Llévenlo fuera», ordenó Carlos cuando salió a ver el alboroto. «No quiero vagabundos en la puerta». Antonio sintió un golpe en el pecho. Su propio hijo, su primogénito, mirándolo como si fuera basura. Pablo llegó poco después. Tampoco lo reconoció. Tampoco quiso reconocerlo. «Debe ser un estafador», dijo. «Llamen a la policía». Y entonces apareció Isabel, vestida de rojo, radiante, impecable. Lo miró de arriba a abajo con asco. «Qué broma tan desagradable», dijo. «Sáquenlo de aquí antes de que arruine la fiesta». Antonio respiró hondo. Estaba a punto de hablar, a punto de revelar la verdad, a punto de enfrentar a todos. Pero entonces escuchó una voz que atravesó el ruido, la música, las risas falsas. «Papá». Lucía corría hacia él, con lágrimas en los ojos, con el corazón en la garganta, con el alma en llamas. Se abrió paso entre los guardias, ignoró las protestas y se detuvo frente a él. Lo miró a los ojos, a esos ojos que conocía desde niña, a esos ojos que nunca podría confundir. Y lo abrazó, con fuerza, con amor, con desesperación. «Papá, te encontré», sollozó. «Te busqué en todas partes». El silencio cayó sobre la mansión. Los invitados quedaron paralizados. Isabel palideció. Carlos y Pablo sintieron el terror subirles por la espalda. Antonio cerró los ojos y por primera vez en meses lloró. Porque en ese abrazo, en ese instante, en ese reconocimiento puro y sincero, encontró la respuesta que había buscado. Solo una persona lo amaba de verdad, solo una, la única que nunca lo abandonó.
la única que nunca lo traicionó, Lucía. Y ese día, Antonio Mendoza decidió que todo cambiaría, para siempre. El abrazo de Lucía aún seguía temblando en los brazos de Antonio cuando el silencio se volvió insoportable. Los invitados observaban la escena como si fuera un espectáculo inesperado, incapaces de comprender cómo aquel hombre con aspecto de indigente podía ser el anfitrión de la fiesta más lujosa del año. La música se detuvo, las conversaciones murieron, y por primera vez en mucho tiempo, la mansión Mendoza dejó de ser un templo de apariencias para convertirse en un escenario de verdad. Lucía se separó lentamente de su padre, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. Lo miró con una mezcla de alivio, dolor y orgullo. «Papá, estás vivo», susurró, como si aún temiera que todo fuera un sueño. Antonio le acarició la mejilla con ternura. «Siempre estuve vivo, hija. Solo necesitaba ver quién me recordaba». Isabel dio un paso adelante, pálida como el mármol. Su voz tembló, pero no de emoción, sino de miedo. «Antonio, ¿eres tú de verdad?». Antonio la miró con una calma que helaba la sangre. «¿Te sorprende?», preguntó. «Pensé que estarías demasiado ocupada protegiendo tus joyas para preocuparte por mí». Un murmullo recorrió a los invitados. Isabel tragó saliva, intentando recomponer su máscara social. Yo pensé que estabas muerto, no sabía qué hacer». Antonio arqueó una ceja. «No sabías qué hacer, curioso, porque lo primero que hiciste fue llamar a tus abogados, no a la policía, no a mis amigos, no a mis socios, a tus abogados». Isabel abrió la boca, pero no encontró palabras. Carlos intervino intentando recuperar el control. «Padre, esto es ridículo. ¿Qué clase de juego es este? ¿Por qué vienes así? ¿Por qué nos humillas delante de todos?». Antonio lo miró con una tristeza profunda. «No vine a humillarlos, vine a verlos, a ver quiénes eran sin mi dinero». Pablo, nervioso, dio un paso atrás. «Esto no tiene sentido. ¿Por qué fingir que lo perdiste todo? ¿Por qué desaparecer?». Antonio respiró hondo. Su voz se volvió grave, firme, casi solemne. «Porque necesitaba saber la verdad. Y la verdad», miró a Isabel, luego a Carlos, luego a Pablo, «es que ninguno de ustedes me buscó. Ninguno preguntó por mí. Ninguno derramó una lágrima. Solo Lucía». Lucía bajó la mirada, emocionada. Los demás quedaron paralizados. Antonio continuó. «Durante 3 meses viví como un hombre sin nada y descubrí que la gente que no tenía nada me dio más amor que mi propia familia». Un silencio pesado cayó sobre todos. Isabel intentó acercarse. «Antonio, por favor, podemos hablar de esto en privado». Él retrocedió un paso. «No, lo privado murió cuando ustedes me dieron la espalda. Esto se habla aquí, ahora, delante de todos los que presenciaron cómo me echaron como a un perro». Los invitados se removieron incómodos, algunos bajaron la mirada, otros no podían apartar los ojos. Carlos apretó los dientes. «No sabíamos que eras tú». «¿Y si hubiera sido otro hombre?», preguntó Antonio. «También lo hubieras echado, también lo hubieras tratado como basura». Carlos no respondió. No podía. Pablo intentó justificarse. «Padre, por favor». Antonio levantó una mano. «Basta. No quiero excusas. Quiero hechos. Y los hechos son simples. Solo una persona me buscó. Solo una persona me amó sin condiciones. Solo una persona lloró por mí». Miró a Lucía. Y fue ella. Lucía sintió las lágrimas subirle a los ojos. Antonio respiró hondo. «A partir de hoy, todo cambiará. Y ustedes», miró a Isabel, Carlos y Pablo, «van a enfrentar las consecuencias». Los 3 quedaron inmóviles. Los invitados contuvieron el aire. Antonio tomó la mano de Lucía. «Vámonos, hija, ya no pertenezco a este lugar». Y juntos, padre e hija, comenzaron a caminar hacia la salida de la mansión, mientras detrás de ellos, la familia Mendoza empezaba a desmoronarse. Antonio y Lucía caminaron hacia la salida de la mansión, mientras detrás de ellos el murmullo crecía como una tormenta contenida. Los invitados no sabían si seguirlos con la mirada, fingir que nada ocurría o esconder la incomodidad detrás de copas de champán. La orquesta había dejado de tocar, los camareros se habían detenido.
Era como si el tiempo se hubiera congelado en aquel jardín lleno de luces y flores exóticas. Pero antes de que Antonio cruzara el portón principal, escuchó la voz de Isabel. «Antonio, espera». Lucía apretó su mano, pero él se detuvo. No por ella, sino porque necesitaba cerrar ese capítulo con sus propias palabras. Isabel se acercó con pasos rápidos, desesperados, intentando mantener la compostura frente a los invitados que observaban cada movimiento. «Antonio, por favor, no te vayas así. Podemos hablar, podemos arreglarlo». Antonio se giró lentamente. Su mirada era tranquila, pero había una dureza nueva en ella. Una dureza que Isabel nunca había visto. «¿Arreglar qué, Isabel?», preguntó. «¿El matrimonio que abandonaste en cuanto creíste que ya no tenía dinero? ¿La familia que dejaste caer como un castillo de naipes? ¿O tu reputación frente a esta gente?». Isabel tragó saliva. Por primera vez en años, parecía pequeña. «Yo estaba confundida, tenía miedo, no sabía qué hacer». Antonio negó la cabeza. «No estabas confundida, estabas calculando, y lo hiciste muy bien. Transferiste bienes, consultaste abogados, protegiste tu estilo de vida. Todo, menos a tu marido». Isabel sintió que el aire le faltaba. «Antonio, yo te amé». Él la miró con tristeza profunda. «No, Isabel, amabas lo que yo podía darte, y cuando pensaste que ya no podía darte nada, dejaste de amarme». Un silencio pesado cayó entre ellos. Carlos y Pablo se acercaron, nerviosos, intentando recuperar algo de control. «Padre», dijo Carlos, «estás exagerando. No sabíamos que eras tú. Cualquiera habría reaccionado igual». Antonio lo miró con una mezcla de decepción y compasión. «¿De verdad crees eso? ¿Que cualquiera habría echado a un hombre mayor, hambriento, cansado, sin siquiera preguntarle su nombre? ¿Eso es lo que me enseñaste?». Carlos abrió la boca, pero no encontró respuesta. Pablo intentó intervenir. «Padre, por favor, no nos juzgues así. Estábamos en shock. Pensamos que eras un impostor». Antonio respiró hondo. «¿Y si lo hubiera sido? ¿Qué clase de hombres son ustedes, que tratan a un desconocido solo porque no viste un traje caro?». Pablo bajó la mirada. Lucía dio un paso adelante, con la voz firme. «Papá no necesita explicarse. Él vio quiénes son ustedes, y yo también». Carlos la miró con desprecio. «Tú siempre fuiste la favorita». Lucía sonrió con amargura. «No, yo solo fui la única que no quiso su dinero». Antonio sintió un orgullo silencioso por su hija. Isabel, desesperada, volvió a hablar. «Antonio, por favor, no destruyas a tu familia». Él la miró fijamente. «Mi familia se destruyó sola. Yo solo estoy abriendo los ojos». Los invitados murmuraron. Algunos asentían, otros se escandalizaban, pero nadie podía negar la verdad que flotaba en el aire. Antonio tomó la mano de Lucía. «Vámonos, hija». Pero antes de que pudieran dar un paso, una voz inesperada surgió entre la multitud. «Señor Mendoza, espere». Era Ramiro, el jefe de seguridad, un hombre leal, serio, que había trabajado para la familia durante 20 años. Se acercó con respeto, pero con una expresión que Antonio no había visto antes: culpa. «Señor, lo siento, no lo reconocí, no debí tratarlo así». Antonio lo miró con serenidad. «No tienes que disculparte, Ramiro. Tú hiciste tu trabajo. No esperabas que tu jefe apareciera disfrazado de mendigo». Ramiro bajó la cabeza. «Aún así, me avergüenza haberlo echado». Antonio puso una mano en su hombro. «La vergüenza es un signo de humanidad, y tú la tienes, más que muchos aquí». Isabel sintió el golpe. Carlos también. Pablo tragó saliva. Antonio continuó. «Ramiro, si quieres seguir trabajando conmigo, tendrás un lugar. Pero no aquí, no con ellos». Ramiro asintió emocionado. «Donde usted vaya, yo voy». Antonio sonrió por primera vez en toda la noche. «Gracias, amigo». Lucía lo miró con ternura. Era la primera vez que veía a su padre sonreír desde que desapareció. Antonio se volvió hacia la mansión, hacia su pasado, hacia todo lo que había construido y todo lo que había perdido.
Esta casa ya no es mi hogar. Mi hogar está donde haya amor. Y aquí solo lo encontré en una persona. Miró a Lucía. Ella apretó su mano. Y juntos, padre e hija, cruzaron el portón principal. Pero mientras se alejaban, Antonio no sabía que lo que venía después sería aún más difícil, porque la caída de la familia Mendoza no había hecho más que empezar, y las consecuencias de su regreso serían devastadoras. Antonio, Lucía y la pequeña Sofía caminaron por el largo camino de entrada mientras la mansión quedaba atrás, iluminada como un palacio vacío. Cada paso que daban parecía alejar no solo un lugar, sino una vida entera construida sobre apariencias, silencios y mentiras. El aire de la noche era fresco, casi liberador, pero también cargado de incertidumbre. Cuando llegaron al final del camino, Antonio se detuvo. Miró a su nieta, que aún sostenía su mano con fuerza. Sofía, dijo con suavidad, debes volver con tus padres. La niña negó la cabeza, con lágrimas silenciosas. No quiero que te vayas solo. Lucía se agachó a su lado. Pequeña, tu abuelo no estará solo, yo estoy con él. Sofía la miró con ojos grandes, llenos de miedo. Pero, ¿volverás o desaparecerás otra vez? Antonio sintió un nudo en la garganta. Se arrodilló frente a ella. No voy a desaparecer nunca más, te lo prometo. Sofía lo abrazó con fuerza. Carlos observaba desde la distancia, incapaz de acercarse, incapaz de intervenir. Era la primera vez que veía a su hija elegir a otro adulto por encima de él, y eso lo golpeó más fuerte que cualquier palabra de su padre. Finalmente, Ramiro, el jefe de seguridad, se acercó con delicadeza. Sofía, ven conmigo, te llevaré con tu madre. La niña dudó, pero Antonio le dio un beso en la frente. Ve, pequeña, todo estará bien. Sofía asintió, aunque con el corazón encogido, y caminó hacia Ramiro. Antes de irse, se volvió una última vez. Abuelo, te quiero. Antonio cerró los ojos. Y yo a ti, mi niña. Cuando ella desapareció entre los árboles, Antonio sintió que algo dentro de él se rompía, pero también algo nuevo comenzaba a nacer. Lucía tomó su mano. Papá, ¿a dónde vamos? Antonio respiró hondo. A donde haya verdad. Esa noche, Antonio y Lucía se hospedaron en un pequeño hotel en el centro de Madrid. Nada lujoso, nada ostentoso, solo un lugar limpio, tranquilo, donde podían hablar sin máscaras. Lucía se sentó en la cama, aún procesando todo lo ocurrido. Papá, ¿por qué no me dijiste la verdad? Yo habría guardado tu secreto. Antonio se sentó a su lado, porque necesitaba que todo fuera real, incluso para ti. Si te lo decía, habrías intentado protegerme, y yo necesitaba ver cómo reaccionaba cada uno sin influencias. Lucía lo miró con tristeza. Pero yo sufrí, pensé que estabas muerto. Antonio bajó la mirada. Lo sé, y es lo único que me arrepiento. No quería hacerte daño, pero tú, fuiste la única que me buscó, la única que no me abandonó. Lucía tomó su mano. Porque eres mi padre, y porque te quiero, no por tu dinero. Antonio sonrió con ternura. Eres lo mejor que he hecho en mi vida. Lucía apoyó la cabeza en su hombro. ¿Y ahora qué? Antonio miró por la ventana, hacia la ciudad iluminada. Ahora, reconstruimos, pero no un imperio, no una empresa, no una imagen. Reconstruimos una familia, una vida, una verdad. Lucía sonrió. Estoy contigo. A la mañana siguiente, mientras desayunaban en silencio, el teléfono de Antonio vibró. Era un número desconocido. Lucía lo miró con preocupación. ¿Vas a contestar? Antonio dudó un instante, luego respondió. Sí. Una voz temblorosa habló al otro lado. Señor Mendoza, soy yo, Pablo. Antonio sintió un escalofrío. ¿Qué quieres? Hubo un silencio largo, incómodo, casi doloroso. Papá, dijo Pablo finalmente. Necesito verte, por favor. Antonio no esperaba eso. Lucía lo miró sorprendida. ¿Dónde estás? Preguntó Antonio. En tu oficina.
o lo que queda de ella. Antonio frunció el ceño. ¿Qué ha pasado? Pablo respiró hondo. Creo que cometimos un error, y ahora todo se está viniendo abajo. Antonio sintió un peso en el pecho. Voy para allá. Colgó. Lucía lo miró fijamente. ¿Estás seguro? Antonio asintió. Es hora de enfrentar lo que queda de mi imperio y de mi familia. Lucía tomó su abrigo. Entonces no va solo. Y juntos. El edificio donde Antonio había construido su imperio se alzaba frente a él como un gigante dormido. Durante décadas, ese lugar había sido su reino. Salas de juntas, decisiones millonarias, alianzas estratégicas, victorias y derrotas. Pero ahora, al entrar por la puerta principal acompañado de Lucía, sintió algo distinto. No poder, no nostalgia, sino una profunda distancia, como si ese mundo ya no le perteneciera. El recepcionista lo miró con sorpresa, luego con respeto. «Señor Mendoza, bienvenido». Antonio asintió sin detenerse. Subió al ascensor con Lucía a su lado. El silencio entre ellos era denso, pero no incómodo. Era un silencio de preparación, de anticipación, de guerra. Cuando llegaron al último piso, encontraron a Pablo sentado en la sala de reuniones. Estaba pálido, despeinado, con los ojos rojos de no dormir. Sobre la mesa había documentos, balances, informes, todos desordenados, como si hubiera pasado horas intentando entender un desastre. Cuando vio a su padre, se levantó de golpe. «Papá, gracias por venir». Antonio lo observó en silencio. Pablo parecía más joven, más frágil, más humano que nunca. «¿Qué ha pasado?», preguntó Antonio con voz firme. Pablo respiró hondo. «Todo se está derrumbando. Los socios están retirando inversiones. Los bancos congelaron líneas de crédito. Los proveedores quieren garantías que no tenemos. Y...» tragó saliva. «Carlos está intentando tomar el control total de la empresa». Lucía frunció el ceño. «¿Carlos? ¿Por qué?». Pablo se pasó una mano por el cabello desesperado. «Porque cree que puede salvarse él solo. Cree que si toma el mando, los bancos confiarán en él. Pero no entiende nada, no sabe manejar esto. Está hundiendo todo más rápido». Antonio cerró los ojos un instante. No por sorpresa, sino por confirmación. Era exactamente lo que esperaba de su hijo mayor. «¿Dónde está Carlos?», preguntó. «En tu despacho, o lo que él cree que es su despacho ahora». Antonio sintió un fuego frío recorrerle el pecho. «Vamos». Lucía y Pablo lo siguieron por el pasillo. Cada paso resonaba como un tambor de guerra. Cuando llegaron a la puerta del despacho, escucharon voces dentro. Carlos estaba hablando por teléfono con un tono arrogante y desesperado. Sí, lo sé. Mi padre está acabado. Yo soy el nuevo presidente. Necesito que el banco confíe en mí. Sí, puedo firmar lo que haga falta. No necesito su aprobación. Él ya no tiene poder aquí». Antonio abrió la puerta sin tocar. Carlos se quedó congelado. El teléfono cayó de su mano. «Papá». Antonio entró con una calma que helaba la sangre. «Veo que estás muy ocupado destruyendo lo que construí». Carlos tragó saliva. «No es lo que parece». «¿Ah? ¿No?». Antonio levantó una ceja. «¿No estabas diciendo que yo estoy acabado? ¿Que tú eres el nuevo presidente? ¿Que puedes firmar sin mí?». Carlos retrocedió un paso. «Papá, yo solo intentaba salvar la empresa». Antonio lo miró con una mezcla de decepción y compasión. «No puedes salvar algo que nunca entendiste. Esta empresa no se construyó con arrogancia, se construyó con trabajo, con sacrificio, con visión. Y tú solo has heredado el apellido, nada más». Carlos sintió el golpe como una bofetada. Yo puedo aprender». Antonio negó lentamente. No puedes, porque nunca quisiste aprender.
solo quisiste recibir. Lucía dio un paso adelante. Carlos, papá no está aquí para pelear. Está aquí para arreglar lo que queda. Carlos la miró con rabia. Tú siempre te creíste mejor que nosotros. Lucía suspiró. No, solo intenté ser una persona decente. El silencio cayó como un martillo. Pablo se acercó a su hermano. Carlos, deja de luchar. Papá está aquí. Él puede arreglarlo. Carlos apretó los puños. ¿Y qué? ¿Ahora todos lo aman? ¿Después de desaparecer 3 meses? ¿Después de dejarnos solos? Antonio lo miró fijamente. No los dejé solos, los dejé libres, para ver quiénes eran sin mí. Carlos sintió el peso de esas palabras, y por primera vez bajó la mirada. Antonio respiró hondo. A partir de hoy, yo retomo el control de la empresa, pero no para salvarla, no para mantener el poder, sino para cerrarla. Los 3 quedaron paralizados. ¿Cerrar la empresa?, suspiró Pablo. Antonio asintió. Sí, este Imperio Mendoza ya no representa lo que soy, ni lo que quiero dejar. Prefiero destruirlo yo mismo, antes de que siga destruyendo a mi familia. Carlos dio un paso adelante horrorizado. No puedes hacer eso. Es nuestra herencia. Antonio lo miró con dureza. La herencia que les voy a dejar no será dinero, será libertad. Libertad para construir sus propias vidas, no para vivir de la mía. Lucía sonrió, con lágrimas en los ojos. Papá, estoy orgullosa de ti. Carlos cayó de rodillas. Pablo se dejó caer en una silla, sin palabras. Antonio se volvió hacia la ventana. La ciudad brillaba bajo el sol de la mañana. Hoy termina el Imperio Mendoza y empieza algo nuevo. Lucía se acercó y tomó su mano. ¿Qué empieza, papá? Antonio sonrió por primera vez en mucho tiempo. Nuestra vida. La decisión de Antonio de cerrar el Imperio Mendoza cayó sobre la familia como un rayo que parte un árbol en 2. Pero lo que nadie imaginaba era que ese rayo no solo destruiría, sino que revelaría lo que estaba podrido desde dentro. Después de salir de la oficina, Antonio y Lucía caminaron por la ciudad en silencio. La ciudad seguía su ritmo habitual. Coches, voces, luces, vida. Pero para ellos todo parecía suspendido, como si el mundo estuviera esperando su próximo movimiento. Papá, dijo Lucía finalmente, ¿de verdad vas a cerrar la empresa? Antonio respiró hondo. Sí. No quiero que mis hijos vivan de lo que no construyeron. Quiero que aprendan a ser hombres, no herederos. Lucía asintió, aunque sabía que esa decisión traería consecuencias. Y no tardaron en llegar. Esa misma tarde, mientras Antonio y Lucía regresaban al hotel, encontraron a alguien esperándolos en la entrada. Era Isabel, pero no la Isabel elegante, fría y calculadora de siempre. No. Esta Isabel tenía el maquillaje corrido, el cabello desordenado y los ojos rojos de llorar. Parecía humana. Antonio, susurró, necesito hablar contigo. Lucía dio un paso adelante protectora. No tienes nada que decirle. Isabel la ignoró. Antonio, por favor, solo unos minutos. Antonio la observó en silencio. Había amado a esa mujer durante 30 años. Había compartido una vida entera con ella. Y aunque ya no quedaba amor, aún quedaba historia. Antonio, dijo él suavemente. Lucía, dame un momento. Lucía dudó, pero asintió. Antonio y Isabel caminaron hasta un banco cercano. La ciudad seguía viva a su alrededor, pero entre ellos había un silencio pesado. Antonio, empezó ella con la voz rota, no sabía que te había perdido hasta que te vi irte. Él lo miró con calma. No me perdiste ahora, Isabel. Me perdiste hace años, solo que no quisiste verlo. Ella cerró los ojos como si esas palabras fueran cuchillas. Yo no supe reaccionar. Cuando dijeron que estabas arruinado, me asusté.
Pensé que todo lo que construimos se había acabado. Antonio negó lentamente. No te asustaste por mí, te asustaste por ti. Isabel empezó a llorar. Quizás, pero te juro que nunca quise hacerte daño. Antonio la observó. Por primera vez no vio a la mujer fría que lo había acompañado por conveniencia. Vio a una mujer perdida, vacía, asustada. Isabel, dijo con suavidad, no te odio, pero tampoco puedo volver contigo. No después de lo que vi, no después de lo que descubrí. Ella sollozó. ¿Hay alguien más? Antonio pensó en Lucía, en la gente humilde que lo ayudó en Lavapiés, en la vida sencilla que había probado, en la libertad. Sí, respondió finalmente. Yo mismo. Isabel bajó la cabeza, y en ese gesto, Antonio entendió que ese capítulo estaba cerrado para siempre. Cuando regresó al hotel, encontró a Lucía hablando con alguien en la recepción. Era Carlos, pero no el Carlos arrogante, altivo, seguro de sí mismo. Este Carlos estaba pálido, con los ojos hinchados, la voz temblorosa. «Papá», dijo cuando lo vio, «necesito hablar contigo, por favor». Antonio lo miró con cautela. «¿Qué quieres?» Carlos tragó saliva. Los días siguientes fueron un torbellino silencioso para la familia Mendoza. Mientras Antonio reconstruía su vida desde cero, sus hijos enfrentaban por primera vez el peso de sus propias decisiones. Y aunque el imperio se desmoronaba, algo inesperado comenzaba a levantarse entre las ruinas. Humanidad. Antonio se mudó a un pequeño piso en Lavapiés, el mismo barrio donde había vivido durante su desaparición. No era lujo, no era comodidad, pero era real, era suyo. Lucía lo visitaba todos los días después del hospital. Cocinaban juntos, hablaban, reían. Era como si estuvieran recuperando 30 años perdidos en 3 semanas. Una tarde, mientras preparaban café, alguien llamó a la puerta. Antonio abrió y se encontró con Carlos y Pablo. Ambos estaban distintos, sin trajes caros, sin relojes de lujo, sin arrogancia. Solo 2 hombres cansados, vulnerables y dispuestos a empezar de nuevo. «Papá», dijo Carlos, «conseguimos trabajo». Antonio arqueó una ceja. «¿Trabajo?» Pablo asintió. «Sí, en un restaurante, lavando platos. No es mucho, pero es un comienzo». Antonio sintió algo cálido en el pecho. No orgullo, no satisfacción, sino alivio. «Me alegra escucharlo», dijo con sinceridad. Carlos respiró hondo. «Papá, sé que no merecemos tu perdón, pero podemos intentar ser una familia otra vez». Antonio los miró largo rato. Vio en ellos algo que nunca había visto antes: humildad. «No puedo borrar lo que pasó, pero puedo caminar hacia adelante. Si ustedes también quieren hacerlo, entonces sí, podemos intentarlo». Los 3 se abrazaron. Un abrazo torpe, imperfecto, pero verdadero. Lucía observaba desde la cocina, con lágrimas discretas. Por primera vez en mucho tiempo, vio a sus hermanos como personas, no como sombras del dinero de su padre. Días después, Antonio recibió una llamada inesperada. «Señor Mendoza», dijo la voz al otro lado, «soy Ramiro. Necesita venir a la mansión. Es importante». Antonio dudó. No quería volver a ese lugar, pero algo en la voz de Ramiro lo inquietó. «Voy para allá». Lucía insistió en acompañarlo. Cuando llegaron, encontraron la mansión silenciosa, sin música, sin luces, sin invitados. Solo Isabel, sentada en la sala principal, con una maleta a su lado. Antonio se detuvo en seco. «¿Qué haces aquí?» Isabel levantó la mirada. Ya no quedaba rastro de la mujer altiva que había gobernado esa casa durante décadas. Solo quedaba una mujer rota. «Me voy», dijo con voz suave.
Esta casa ya no es mía. Nunca lo fue. Era tuya. Y sin ti, no tiene sentido. Antonio no dijo nada. Isabel continuó. He pensado mucho en lo que pasó, y sé que no puedo pedirte que vuelvas. Sé que no puedo reparar lo que hice, pero quiero darte algo. Abrió la maleta. Dentro había documentos, joyas, cuentas, propiedades. Todo lo que intenté proteger, te lo devuelvo. No quiero nada que venga de ti. Quiero empezar de cero, como tú. Antonio la observó en silencio. No había odio en su mirada, solo un cansancio profundo y una compasión inesperada. Isabel, dijo finalmente, no te deseo mal, solo deseo que encuentres paz. Ella sonrió con tristeza. La encontraré. Gracias por todo, Antonio. Y sin mirar atrás, salió por la puerta principal, la misma puerta por donde Antonio había sido expulsado como un mendigo semanas antes. Lucía tomó la mano de su padre. ¿Estás bien? Antonio asintió. Sí, por primera vez, estoy bien. Los meses siguientes fueron un renacer para todos. Carlos y Pablo consiguieron ascensos modestos en el restaurante. Aprendieron a vivir con poco. Aprendieron a trabajar. Aprendieron a pedir perdón. Lucía siguió creciendo en su carrera médica, más orgullosa que nunca de su familia reconstruida. Y Antonio encontró algo que nunca había tenido: libertad. Se convirtió en voluntario en un comedor social. Ayudaba a personas que vivían lo que él había vivido. Escuchaba historias, compartía las suyas y descubrió que la riqueza no estaba en los millones, sino en la humanidad. Un día, mientras servía comida, una niña se acercó corriendo. «Abuelo». Era Sofía. Carlos la había llevado para que viera dónde trabajaba su abuelo. Antonio la levantó en brazos. «Mi niña, ¿cómo estás?» «Bien», dijo ella. «Papá dice que ahora somos una familia de verdad». Antonio sonrió. Una sonrisa llena de luz. «Sí, pequeña. Ahora sí lo somos». Y así, el hombre que lo tuvo todo, que lo perdió todo, y que volvió disfrazado de nadie, descubrió que la verdadera riqueza no estaba en su imperio, ni en su apellido, ni en su mansión. Estaba en el abrazo de su hija, en el perdón de sus hijos, en la inocencia de su nieta, en la libertad de ser él mismo. Antonio Mendoza no recuperó su fortuna. Recuperó algo mucho más valioso: su familia, su dignidad, su vida. Y por primera vez en 60 años, fue verdaderamente feliz.